Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Hola, ¿cómo estamos, corazones? ¿Ya estás listo y lista para comenzar ese camino en el que te voy a acompañar en este día? Ya está el cafecito, ya estamos en ese ambiente o en esa caminata, en esa actividad, en donde vas a tener un pedacito más de esta información que te lo digo desde este momento. No es una información fácil de digerir la que tenemos el día de hoy, corazones. Estamos en nuestra saga del universo detrás del mundo, ya en el capítulo 10. Ya en el capítulo 11, es correcto. 11 el día de hoy, la dimensión mental. Y bueno, pues ante todo, muy agradecida porque pues llueven por todas las goteras que tenemos de redes, correos, Telegram, WhatsApp, Instagram, llueven los comentarios, llueven las dudas, preguntas, llueven las sugerencias, claro que sí, también como el día de ayer que trabajamos el tema de las dimensiones espaciotemporales que no deben de confundirse con los universos paralelos. Son dos aspectos diferentes. Voy a hacer un podcast de los universos paralelos el viernes, ¿de acuerdo? Las dimensiones espaciotemporales son otras líneas de realidad que están sucediendo al mismo tiempo que sucede la mía. Yo las atravieso, por eso de repente percibo cosas que están diferentes en otro momento de mi vida, ¿verdad? Y hay una serie que se llama Undone, pero eso también, sí, muy bien, esa está en Amazon, sí, cierto, es de animación, ya tiene mucho tiempo, pero también eso va más enfocado a los universos paralelos, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver y vas a poder notar mucho mejor la diferencia. ¿Qué te parece? Bueno, en ese sentido, vamos a continuar entonces el día de hoy. Como dijimos, un tema que no es sencillo. Voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo, corazón, porque ahora sí que esa es mi chamba todos los días, y créeme lo que hago, mi mejor esfuerzo. A veces estamos desde las 9:30 de la mañana, no me levanto de la silla hasta las 2:30 de la tarde corrido, y en la tarde continuamos y hacemos eventos y hacemos el podcast. Entonces, corazones, mi trabajo es la dimensión mental y esto es el concepto de la realidad de las personas, vamos a decir el sistema operativo. El día de hoy, al trabajar la dimensión mental, tienes que saber a qué nos referimos con esto, mucho más allá. Olvídate de los juicios, del ego, si nos gusta o no nos gusta, si lo entendemos o no lo entendemos, si nos hace bien o no nos hace bien. No estamos hoy para juzgar absolutamente nada, estamos para entender y comprender, corazón, la dimensión mental que va a corresponder con la percepción o el concepto de la realidad. También me gusta llamarle sistema operativo. La dimensión mental tiene que ver con esa línea de realidad que vas a percibir, crear y aprender, ¿vale? Acuérdate que como en el Kybalión nos dicen que todo es mente. Ley universal número 1, mentalismo. Todo es mente. Mientras esté en la mente, mientras esté en tu mente, va a existir en tu realidad y en ello te va el aprendizaje. Hoy voy a hablar de ciertos ejemplos, como siempre contamos historias o hablamos de ejemplos
para que tu inconsciente tome de todo esto el concepto que mejor le acomode y sobre todo para que puedas comprender mucho más qué significa la dimensión mental en donde está inmersa una persona. Es la perspectiva, es este concepto de su lógica, de su coherencia, de su realidad. No todas las personas, evidentemente, pensamos como nosotros. Yo siempre he dicho que las personas que han inventado los dichos populares son los sabios más grandes del mundo cuando dicen cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y todos aquí estamos locos, Lucas. Para otras personas podemos representar todo un conflicto mental, porque nuestra dimensión mental son como esas, igual que te explicaba ayer que las dimensiones espaciotemporales son como cuerdas de realidad, bueno, en la mente de cada persona hay una dimensión mental y cuando nos atravesamos en esas líneas mentales puede haber estos choques, juicios. Repito, yo no estoy aprobando o desaprobando nada de lo que se hable el día de hoy, es simplemente que comprendas que bajo esa dimensión mental el concepto de la realidad sigue por ahí. Te voy a hablar del primer ejemplo, ¿qué te parece? El primer ejemplo es el mundo musulmán, que para ellos, que basan su creencia en el Corán, en su profeta Mahoma, que dicho sea de paso, Mahoma no era maometano, Mahoma era un maestro ascendido, como muchos ha habido, y el mundo en la humanidad construyó a partir de esa historia esto que vemos. ¿Vale? Es una construcción humana. Este esquema religioso es absolutamente humano. Y para ellos, en su mundo, en su concepción, vamos a decir que el tema de hoy es en su dimensión mental, nosotros, el mundo occidental, pues para ellos somos herejes. Yo quedé en una experiencia en aquel momento, pues que se me hizo fácil, pero sumamente desagradable, como de película. Tenía apenas 18 años, cumpliendo 19 años, en Tánger, en Marruecos, con esta confrontación con este mundo musulmán, ¿no? Muy difícil, muy fuerte, muy traumático, hasta que inmerso ahí tú entiendes que nosotros somos sus herejes. Nosotros somos los locos, nosotros retamos sus creencias. Cada cabello al aire es una daga clavada en el corazón de sus dioses, por eso se tapan las mujeres todas y sobre todo la cabeza. Para ellos el mundo occidental, en donde nosotras usamos las mujeres pantalones de mezclilla, lentes de sol, estamos completamente locos, somos aberrantes, somos como que ven a una serie de demonios ahí, ¿verdad? Su dimensión mental y su concepto de la realidad va en ese sentido, en esa coherencia, en esa orientación. Te voy a hablar de casos, no solo de situaciones que he visto en medios de comunicación o ejemplos, sino también de casos personales en mi consulta en tantos años, ¿verdad? Como es el caso de la autoprostitución. Personas femeninas y masculinas que en su dimensión mental, la herramienta de la prostitución, mucho más allá de pensar que les viene la inseguridad, el riesgo en el que ponen, las enfermedades, el maltrato físico, es decir, más allá de eso, su concepto de dimensión mental en relación a autoprostituirse tiene un proyecto, un seguimiento, dentro de esa dimensión mental tiene su lógica donde ellos encuentran la respuesta a sus conflictos o a sus necesidades. Hubo una vez, yo no tengo televisión por cable, solamente en casa tengo internet y nosotros elegimos, pues si vemos en alguna aplicación algo y lo mandamos a la pantalla y tan, pero no tenemos canales, pues desde hace muchos años, te puedo decir que tenemos 10 años que no vemos, pero claro, cuando vamos de viaje, en algún viaje que fuimos, mi hija y yo, a algún hotel, pues ahí que hay televisión, abrir la televisión
sí, generalmente escoger ahí, ya sabes, el History Channel, el whatever. Me acuerdo que hay un canal que dejé, que me llamó la atención el tema, no recuerdo el nombre del canal, Home and Health o el TLC, la verdad te mentiría si te dijera, pero hablando de las dimensiones mentales, había un caso de una pareja en donde él no tenía sobrepeso, digo, no era delgadísimo, pero era un tipo promedio, y la pareja, la mujer, era bastante obesa. Y ellos narraban en esa entrevista, en ese canal, que el hecho de que ella ganara peso era el proyecto que ellos tenían. Él la cuidaba, él la alimentaba y ella engordaba. Y cada vez que engordaba y que se pesaba en la báscula, pues hacían fiesta, porque tenían un proyecto con su relación y esa era la sublimación más grande de su relación, ella que era fuera inmensamente obesa. Ella era alimentada por este sujeto, le traía comida a la calle, le traía pues, todos los alimentos que a ella se le antojara al final y ella comía, ¿no? Entonces, ellos referían lo romántico de su relación, lo comprometido, lo fortalecido de su amor y hubo un punto en el que subliman su relación en su dimensión mental, estoy hablando, en ese concepto de la realidad que ellos tienen, por lo cual este sujeto se levanta, tiene un trabajo, compra alimentos y regresa a casa para que alimente a su mujer y llegan y hablaban muy en serio, porque ellos están metidos en esa película mental, en esa realidad, en donde el sujeto le decía al entrevistador, claro, hemos llegado a hablar seriamente, ella y yo, así como si fueran a tener un hijo, hablamos muy seriamente de la inmovilidad. El concepto de la inmovilidad me emociona, el concepto de la inmovilidad es nuestro proyecto, porque ella, pues que no se pueda ya nunca más levantar en sus dos pies. O sea, no estamos hablando de una dimensión mental de la salud, del equilibrio, de la coherencia, no, no. En su dimensión mental, este concepto de realidad en el que ella no se moviera nunca más de la cama y él la iba a lavar y él la iba a alimentar y esto lo sexualizan y vivían ellos esta novela de su dimensión mental en donde encontraban un objetivo para esa vida, ¿no? Entonces, para la conciencia, que cualquier línea mental se permite, obviamente nos trae una línea de aprendizaje y de experiencia, pero vamos a ir un poco más allá. Cuando hablamos que mucho más allá de los conceptos de dimensiones mentales de autoestima, de lógica, de coherencia, cuando un sujeto se mete en una dimensión mental, nosotros los terapeutas podemos catalogarlos en patologías, enfermedades, y el grueso de la población dice, esos están locos y etiquetamos. Pero cuando nosotros realmente tenemos que entender de qué demonios se trata el ser humano y vivir inmersos en la mente, aprendí, fíjate, cuando yo aprendí de los españoles hace ya unos años, bastantes, había una frase que a mí me quedó muy marcada y era que el mapa no es el territorio. Como terapeuta, nosotros no podemos llevar a nadie a donde no hemos ido, porque esa es una energía de coherencia que no empata, no va a tener resultado. Por eso una persona que dice que acompaña, pero que no vive lo que dice, cae en esa incoherencia y no tiene al final un objetivo positivo. Pero el mapa no es el territorio y esto quiere decir que si no está en mi mapa mental, no significa que no esté en el mapa mental de otra persona. O sea, mi mapa mental no es el territorio donde vive todo el mundo, ¿verdad? Y eso pasa en nuestro sistema familiar, ¿no? Nosotros cuando nos despertamos en conciencia y nos ponemos a analizar nuestra mente y en lo que creamos con esa mente, nos damos cuenta que esa mente nos la regaló nuestro sistema familiar. Y muchas veces esa mente que nos regaló nuestros formadores, nuestra psique del árbol, cuando vemos ese sistema operativo y concepto de la realidad, cualquiera que éste sea, te das cuenta que a veces no es funcional o no es lo que te va a hacer feliz. Y que muchas veces ese sistema operativo, esa dimensión mental está cargada de patologías.
está cargada de bichos, está cargada de locuras, pues. Y que nosotros, pues, simplemente somos iguales. Cuando nosotros decidimos cambiar nuestro mapa mental, cambiar nuestra dimensión mental, pues obviamente retamos al sistema familiar. Ellos nos ven a nosotros como los locos. Fíjate, tú no vienes los domingos a sentarse aquí a rumiar la vida como nosotros. Es diferente. Es decir, empezamos en ese ego espiritual, yo soy mejor que tú, yo ya desperté, ustedes están dormidos, yo qué hago con ustedes. Son como las primeras experiencias de mover la dimensión mental, ¿te fijas? Cuando nosotros retamos la dimensión mental o simplemente elegimos una dimensión mental distinta, pues obviamente sabes que te va a traer otra realidad simplemente. Pero que la persona que está metida en ese rollo, pues obviamente vive otra realidad. No podemos ir a plantarle nuestro mapa como si fuera el único territorio que existe, porque te lo digo, cariño, de este lado de la trinchera, existen cuantas dimensiones mentales te puedas imaginar. Como lo que te hablo, el tema, por ejemplo, de la mafia, ¿no? Cuando ves que, pues nosotros podríamos juzgar cómo hacen eso, hay gente mala, pero la persona que está metida en esa dimensión de ser sicarios, en esta cultura latina de este materialismo, en este nivel de conciencia, que es inclusive aspiracional, el tema de parecer mafioso para los chamacos, buchones les llaman acá, ¿verdad? El tema de parecer narcotraficante, el tema de parecer sicario. Y para las familias de esas personas, como las esposas, las madres de los sicarios, pues saben que dejan la pistola y la metralleta ahí porque pues van a chambear y de eso tienen para vivir su familia, ¿verdad? Y vamos, le ponemos muchos nombres, sangre fría, locura. Bueno, es una dimensión mental, es un sistema operativo bajo el cual la persona tiene un objetivo de hacer, decir, percibir y crear esa realidad. Es exactamente igual que una persona que se droga, que vive en drogas, su mapa y su dimensión mental se transforma cuando está en las drogas. Entonces, es como si adentro, afuera. Adentro en las drogas soy un ser, afuera de las drogas robo, miento, pues como hablar de los alcohólicos. Para un alcohólico, un drogadicto, lo único importante que existe es el alcohol o sus drogas. Punto. No pueden ver a nadie, no aman a nadie, no respetan a nadie, no hay nada más que su adicción. Por eso es tan complejo entrar en su dimensión mental. Acuérdate que yo tengo podcasts ahí de alcoholismo y de drogas y de adicciones. Y entender que es su pata de palo, o sea, es un cojo emocional y su pata de palo es la adicción. Porque en esa dimensión mental, en ese mapa mental, en ese concepto de la realidad de esa persona, el alcohol forma parte de su sistema operativo. Los que están fuera de esa dimensión mental no lo entienden, no lo comprenden. Rézale a Dios para que te quite lo alcohólico. Pórtate bien. Enderézate. Es que esas frases no significan nada para una persona que vive en una dimensión mental así. Por eso es que el grueso de la población, pues les consideramos que es algún aspecto de patología o enfermedad que conjuga una dimensión mental, involucra emociones, traumas, muchas cosas. Una de las dimensiones mentales que más me tocó en mí, retarme en mi dimensión mental, fue una vez que estuve en el colegio de mi hija cuando estaba chiquita, ella en la primaria, y en un evento del colegio, donde estaban muchos papás y cosas así, sentados en las sillas, yo estaba sentada y atrás, créeme lo que no quise ni voltear, en la parte de la fila de atrás, ahí había unos señores, seguramente padres o familiares de los niños que estaban ahí en el cole, sentados atrás de mí y yo estaba escuchando su conversación. Eh, y él decía que, uno de los señores decía que tenía una novia nueva y hablaba de la novia nueva. Y la novia nueva le dice que tiene 12 años. En su dimensión mental, ese concepto de la realidad, vamos, en mi lenguaje terapéutico, pues un poco psicópata, desde luego,
pero en su dimensión mental era una normalidad y era una, ¿verdad? Hay una serie en Netflix que vi el fin de semana pasado, inclusive la vi con mi hija, me desagradó bastante. Pero créeme lo que me detuve a verla qué curioso, ¿verdad? Yo me planteo más o menos el proyecto el plan de vuelo de la semana con esta saga y me llega la información, precisamente porque estoy hablando de las dimensiones mentales, conceptos de la realidad que para muchos pueden ser locuras o cosas incongruentes, pero para muchas tantas personas ser su concepto de vida, la única vida que conocen, ¿ves? Esta serie de Netflix se llama El Turismo Negro, Dark Tourism. Y este es un entrevistador de Nueva Zelanda que investiga, pues, qué es esto del tema del turismo negro en el mundo, que es un tema que está ahí en las redes, y pues él sigue los tours y pues ahí te hace los capítulos de la tema esta. Claro que el chico, con tal de tener este contenido y meterse en lo que puede resultar ahí atractivo, se mete, por ejemplo, hay un capítulo del tema del vampirismo. Y pues claro que al chico se le nota que no sabe ni qué preguntar como entrevistador, porque la dimensión mental en esa normalidad en la que está sentado en una casa de personas que refieren que todos vampiros y todos platican y se echan el vinito y bla, 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 y pues no quiere a su vez ser como ofensivo con sus gestos o con sus comentarios, precisamente porque para ellos su dimensión mental es una normalidad y es un amor y todo es normal. eh, y cuando se enfrenta a la demostración de varias personas, cómo hay otros sujetos que se permiten, pues que se les extraiga la sangre y de qué manera, y cuando se las toman y succionan y tal, y luego lo que refieren que sienten, y en esa dimensión mental se le nota al chico como de repente como que hasta se desencaja porque no comprende su mapa mental, no es el territorio en el que está plantado. Y es un muy buen ejemplo de la dimensión mental. Amén de los juicios y de lo religioso y de lo que quieras. Es una dimensión mental que mientras tú no tengas ese cable, es prácticamente imposible que entiendas el aprendizaje que ese sujeto pueda buscar en esa línea mental, ¿entiendes? Patológico o no patológico, es su concepto de la realidad. O sea, estos tipos se levantan, hacen eso, bla, 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 las copitas, las agujitas, y desarrollan toda una experiencia humana en relación a esa dimensión mental. Conceptos de la realidad. ¿Cuál es la verdad, corazón? Cada quien tiene la suya dentro de su dimensión mental. Por eso todo está amarrado en el karma, ¿te fijas? Todo está amarrado en la ley de causa y efecto. Tú vas a ejecutar una línea de mente, vas a caminar por ahí. Toda la energía que tú creas la vas a te va a regresar para vivir en la experiencia. Todo lo que tú generas vuelve a ti. Generas violencia, generas abuso, generas irrespeto, generas muchas cosas, todo vendrá, todo. Por eso es que se permite en el libre albedrío tantas dimensiones mentales que para muchos que no estamos ahí, mismo velo, la gente que nos dice que somos muy racionales. Yo soy muy racional, muy materialista. Time is money. Para ellos la manada cuántica somos puros locos que hablamos de la chupicosmia. Fíjate, dentro de esa serie de Netflix que te cuento, ahí está otro capítulo que habla de este tour que hay en un bosque en Japón, donde creo que escribieron una novela en relación a ese bosque, en donde como un poco Romeo y Julieta, una pareja que no podía vivir su amor, bla, 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 y van a ese bosque y se suicidan. Y entonces se ha vuelto tradición que todos los suicidas van a ese bosque y se suicidan. Entonces encuentran más de 100 cadáveres al año. Ahí de la gente, niños, todo que se va y se suicida. Y imagínate el egregor que hay. Entonces, este tour es que vayas, te metas y ven ahí que colgadas las cuerdas de los árboles y que se encuentran objetos personales, osamentas, porque pues esto tiene muchísimos años. Entonces, imagínate en la dimensión mental en la que tú puedes hacer un tour
pues de esta situación de la muerte, ¿no? De todo lo que quieres sentir en relación a ver cómo estas personas se quitan la vida en este sitio en Japón. Es decir, es una dimensión mental en donde los sujetos pueden inclusive disfrutar, irse a sacar fotografías en las pilas de lo que quedó de los tsunamis en Japón. Pilas así al lado de la carretera de todos los pedazos de casas, de objetos, de juguetes, de todo lo que quedó de la gente y montonales de muertos que quedaron ahí. Y en las pilas esas así altísimas de lo que quedó de tsunami se sacan fotos ahí. En esa dimensión mental, las personas pueden encontrar ese gozo y disfrute, entretenimiento, gastar económicamente en desplazarse para ese objetivo. Es una dimensión mental, evidentemente, que desde esas ideas y perspectivas y creencias, pues nuestro sistema operativo choca, ¿te das cuenta? Igual que los que rigen este plano de 3D, que los que llevan la Matrix, vamos a decir, que son en estricto sentido una mente psicopática, psicópata, que es pederasta, y pues lo vemos, ¿no? Está en las religiones, en los gobiernos, en todo. Es una realidad que no todos tienen la dimensión mental para ver. Por ejemplo, la serie esta también, creo que la vimos en Netflix también, que se llama Keep It Sweet, de las sectas estas de los, en Estados Unidos, de las sectas no, mormonas o no sé cómo le llaman, que casan niñas de 14, 16, 17 años con sujetos de 70 años, ¿no? Y como las niñas narran que no se daban cuenta que era un abuso y la forma en la que es tu esposo, y tenían muchas esposas, pues, estos señores. Entonces, la programación mental hace que tu dimensión mental realmente tenga ese concepto de la realidad, y si está en tu mente va a estar en tu realidad. Entonces aquí, para no ocasionar pues tantos temas, ¿no? que hay en donde nosotros no comprendemos desde nuestra dimensión mental, ni jamás aprobaremos países que tienen explotación sexual infantil como Camboya, como Cuba, su dimensión ante el sexo, he tenido muchas historias pues con personas que vienen conmigo, cómo les han ofrecido las niñas, los niños, cuando han hecho un negocio en algún país. Y pues cuando la dimensión mental no está ahí puede generar un enorme trauma, así como para una niña musulmana puede generar un enorme trauma ver a una niña aquí que anda con un topsito así y con un chorcito así y que baila perreo, pues imagínate el choque mental como si viéramos un alien, pues. Hago esta explicación para que comprendas que en estos tiempos, con el tiempo acelerado y hacia donde vamos, todas estas dimensiones mentales ahora se exponen todas. Todas las dimensiones espaciotemporales se exponen todas. Y si nosotros nos sentamos en nuestro ego, en nuestros juicios, en donde todos hay que matarlos, todos hay que cortarles la cabeza, todos son del demonio y todos hay que meterlos al bote, y no vamos a comprender el objetivo de ver el crisol que conlleva tanta violencia y tanta densidad humana, y por eso estamos así. Por eso hay que comprender mucho más allá, por encima, en una dimensión mental mucho mayor. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la única verdad que nos va a salvar y a sanar? Y la única verdad que nos va a llevar de la mano, y puede ser hasta con los ojos cerrados, de tantas dimensiones mentales en las que nosotros queremos entender. ¿Qué quieres entender? Hay cosas que no se pueden entender. No hay explicación mental. Necesitarías estar metido en esa dimensión mental. ¿Te fijas? ¿Cuál es la única verdad? La única verdad es el amor a uno mismo, el amor a nuestros hermanos. Y el amor también es respeto y compasión. Amor, porque esa persona que está metida en esa dimensión mental va a regresarle toda esa energía, va a venir de regreso en vidas y vidas y vidas. ¿Qué no ves que por eso estamos envueltos en la rueda del karma? Pero todavía no se pone tan complejo como se pondrá complejo un poquito más adelante cuando hablemos de los universos paralelos. ¿Qué te parece? Mañana eclipse, corazones.
Déjame tus comentarios. Estamos en el eclipse de Aries. Mucha sombra se tiene que asomar para que pueda iluminarse. Que seres de luz, seres de conciencia simplemente nos enseñen el camino hacia la luz, hacia el amor, hacia estar en paz, hacia confiar que nada de esto que ha creado la mente es real. Todo esto es una ilusión en donde pensamos que vamos a obtener algo positivo, ¿no? Como los adolescentes, esa dimensión mental adolescente en las que creemos que somos superhéroes y no tenemos la dimensión mental de las consecuencias. Es exactamente igual. Somos niñitos de Dios, experimentando en ese libre albedrío, abusando del libre albedrío, porque si se puede hacer en este mundo estas aberraciones, corazones, es porque se puede. Por eso lo vemos. Aquí la pregunta es, ¿qué se pueda hacer? ¿Se debe? ¿Se debe de hacer? Todo vuelve, corazón. Respóndelo tú. Te dejo un abrazo muy grande y nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.